Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso le dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Como estamos siguiendo ahora la carta a los hebreos, voy a seguir comentando la carta a los hebreos, hoy en el capítulo 12, versículos 4 al 7 y 11 al 15. Primero hay una afirmación que es al mismo tiempo una profecía eterna para cada cristiano, que no necesariamente se va a cumplir en su literalidad, que no es deseable humanamente que se cumpla en su literalidad, pero que si somos cristianos, esa profecía tiene que estar en nuestro trasfondo como una posibilidad y al menos como un honor. Dice: en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ese todavía deja abiertas las puertas no es que hay que esperar que le toque a uno eso, no es que hay que buscarlo, mucho menos, pero no hay que cerrar las puertas de que Dios pueda pedirnos el martirio. Vuelvo a insistir, no es que hay que buscarlo, no es que hay que desearlo, mucho menos obsesionarse o agarrarle miedo. Pero martirio significa testimonio, y el testimonio mayor, siempre se ha considerado así en la Iglesia, es el testimonio rubricado con la propia sangre. Y en esto hay, a ver, para que ustedes sepan, el siglo, ¿saben cuál fue el siglo en el que más mártires cristianos hubo? A ver, de los 20 siglos de la historia de la Iglesia, ¿cuál fue el siglo en que más mártires hubo? Algunos piensan, por ejemplo, que fue el siglo segundo, digamos los primeros siglos en que el Imperio Romano mataba a cristianos a troche y mocho. Algunos piensan eso, que esa era la época de los mártires. ¿Saben cuál fue el siglo que más mártires hubo? El siglo XX. Por las guerras. Y si te pones a pensar, el siglo XXI viene bastante bien. Apenas 15 años pasaron del siglo XXI y viene bastante fuerte. Porque te pones a pensar la cantidad de mártires que ya ha habido en Siria, en Irak, en Filipinas, en Indonesia, en Nigeria, en algunos países de África como Nigeria,
Etiopía. Hablo de muertes por ser cristianos, no estoy hablando de muertes por violencia, hablo de muertes por ser cristianos. A veces son datos que uno no sabe, y el dato concreto de que el siglo XX fue el dato de más martirio, bueno, nos lo dio hace unos años el padre Héctor Lafayette, que ahora va a ser el nuevo párroco de San Gabriel, que hizo su tesis de licenciatura, escribió sobre los textos del Papa Juan Pablo II sobre los mártires. Y es increíble la cantidad de mártires que el Papa Juan Pablo II beatificó y canonizó. De hecho, el único santo argentino es un santo mártir, el San Héctor Valdivieso, que fue matado, asesinado, junto con toda su comunidad de sacerdotes, en la Guerra Civil Española. ¿Quieres saber cuántos mártires ha habido en los campos de concentración? Mártires cristianos, incluso canonizados. Edith Stein, que murió en un campo de concentración junto con su hermana, monjas carmelitas las dos. El padre Kolbe, Maximiliano Kolbe. Mártires por el régimen comunista, o por los distintos regímenes comunistas en la Unión Soviética, en China, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumania, bajo el régimen de Ceausescu. Muchos de estos mártires nunca van a ser, entre comillas, ni beatificados ni canonizados, porque no hay quien fogonee sus causas, pero ahí están, canonizados por Dios. ¿Qué decía la carta a los hebreos? Digo, por las dudas, digo no para que uno se... Ay, pero yo no quiero morir. Nadie quiere morir, qué sé yo. Sí, en ese sentido, nadie quiere un fin violento para su vida. Si no estaría medio loco. Pero dice, como perspectiva, como posibilidad de coherencia cristiana, ustedes en su lucha contra el pecado todavía no han resistido hasta derramar su sangre. Por las dudas, no hay que asustarse. Y luego sigue el autor de la carta a los hebreos diciendo, citando como de costumbre varias citas del Antiguo Testamento, aquí cita un texto sapiencial. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes. Qué lindo, cuando te reprenda Dios, no te desalientes. ¿Qué significa cuando te reprenda? Cuando las cosas salgan mal, cuando haya dificultades, acá pueden ver dificultades en la salud, incomprensiones, dificultades laborales, sufrir por ser coherente con el mensaje de Jesús. A veces esta dificultad pasa en el seno del propio hogar, cuando el marido no comprende a la esposa, que quiere vivir una vida cristiana más intensa, o al revés, la esposa no comprende al esposo, o los hijos no comprenden a los padres, o los padres no comprenden a sus hijos. Pero dice acá un principio espiritual que nos ayuda a entender. El Señor corrige al que ama. Pero cuando Dios te tire la oreja, no es porque no te quiere, es porque te quiere. A ver, tirate la oreja. A ver. ¿Hay algo por lo que pienses que Dios te tiene que tirar la oreja? Ahora, bueno, tirate la oreja. ¿Hay otra cosa por la otra oreja? ¿Hay algo por lo que el Señor pensá que te tiene que tirar la oreja? A ver, ¿quién pensó mal alguna vez de sus hermanos? Tirate la oreja. Bueno, esa tenés que tirarte fuera. ¿Quién hablaste mal alguna vez? ¿Insultaste a alguien? Te tiene que quedar colorada la oreja hoy, ¿eh?
¿Quieren que siga? No. Dice el Señor, pero a ver, fíjense qué interesante, hoy vivimos en una época en donde pareciera que si corregís a tus hijos sos mala persona, sos un represor, fascista. Tenés que dejarlo que se exprese con la libertad, que fluya. ¿Viste? Si tiene ganas de pincharte el ojo, que te pinche el ojo tu hijo, vos dejalo. No lo dejes. El Señor corrige al que ama. Digan, el Señor corrige al que ama. El Señor corrige al que ama. Y esto es para que nos reconciliemos también con una sana cuota de sufrimiento. A ver, fíjense, me viene ahora a decir, el eslogan de la Iglesia Universal, pare de sufrir, es contrario a Dios. Es contrario a Dios. Porque el sufrimiento es parte de la vida y es algo que, claro, no vamos a ser masoquistas, buscar sufrimientos como locos. No. Pero eso, pare de sufrir. Es muy manipulador ese eslogan y muy contrario a la palabra de Dios. Solamente en esa pare de sufrir, 3 palabras, 3 mentiras. Y un mensaje totalmente contrario a Dios. Pero, ¿a quién no le gustaría parar de sufrir? ¿A quién le gusta el sufrimiento por naturaleza? A nadie. Digan, esta palabra nos enseña, a amar también las dificultades de la vida, no andar quejándonos. Por ejemplo, una de las cosas más comunes, ¡ay, qué calor que hace! ¡Ay, qué frío que hace! ¡Ay, qué cara está la mayonesa! ¡Ay, fui a comprar cebolla y no pude comprar más que media cebolla! Me la tuvo que partir al medio la verdulera porque no me alcanzaba la plata. La gente se queja de la plata, se queja del calor, se queja de los hijos, se queja de los padres, se queja de la mujer, del hijo, del hermano, de la cuñada, del tío, de Cristina, de todo. Bueno, hay que aguantársela un poco, che. Tanta mariconería junta no hace crecer. Amén. Digan, Dios corrige a los que ama.